Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva jornada de Ourense en línea, referentes encuentros digitales. Es un evento, como sabéis, o una entrevista organizada por la Diputación de Ourense y con la colaboración del Círculo de Empresarios. La verdad que cuando me llamaron del Círculo para estar aquí contigo, Juanjo, pues fue una alegría, porque la gente que me conoce del Círculo sabe que probablemente sea el friki, digamos, ¿no? del Círculo. Entonces toda la parte digital me apasiona, me gusta mucho, y entonces cuando me dijeron, oye, ¿puedes ayudarnos con esto y venirte a Orense a hablar con Juanjo Morín? Y dije, bueno, pues eso está más que hecho, porque es que aparte me apetece. Entonces, bienvenido, Juanjo. Tienes Muchas gracias. una trayectoria en la que suenan nombres como 20 minutos, como Terra, o sea, cosas que los que ya tenemos una edad, sobre todo, hablando de Terra en este caso, pues nos llama así mucho la atención, y tú tuviste mucho que ver en muchas de estas empresas, a mayores de otras, y me gustaría que seas tú mismo el que nos expliques un poquito cuál ha sido tu trayectoria inicialmente. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé cómo tomármelo del friki, ¿no? No, tú expliques la palabra como quieras, es la realidad. Eh, Quizás me sirve como percha para contar un poco mi trayectoria, porque yo fui el friki de mi promoción. Yo Bien. estudié periodismo en Salamanca, en la Universidad Pontificia, y tuve pues la suerte, la fortuna de encontrar pues un aula que estaba abandonada. No es que estuviera abandonada, sino que estaba cerrada al público prácticamente todas las horas, porque no había becarios en ese aula, porque era un centro de documentación periodística. Todos los que estudiantes de periodismo entenderán lo que voy a decir, porque lo sexy es estar en un plató de televisión, era estar en un estudio de radio, o incluso entonces en las aulas de diseño, ¿no? Pero no era sexy estar en un centro de documentación periodística en donde tenías CD-ROMs o tenías filminas, ¿no? Para atender a gente que hacía proyectos, y que vamos a ver la portada del New York Times cuando Nixon, ¿no? Era casi recuperador, ratilla de biblioteca, ¿no? Eh, y yo descubrí que en esa sala, en el año 93, había un ordenador conectado a algo que después descubrimos que era Internet, pero estaba conectado a una red que se llama la red Iris, ¿no? Que era una red que en España proporcionaba Telefónica para salir a través de un backbone, que es como, para que la gente lo entienda, sería como una especie de centralita que nos conectaba con Internet en Valladolid, ¿no? Y veníamos de un sistema en donde se conectaba la gente a Internet a través de llamadas telefónicas, las BBS y cosas así, que sé sí que son más fricadas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, mis inicios parten por del azar de haber encontrado esa ventana de Internet mientras estudiaba una carrera de periodismo, y ahí, bueno, pues es donde fusiono dos mundos, que es el mundo de la comunicación y el mundo de la tecnología e Internet. Y ahí nace pues lo que fue el embrión de mi primera empresa, Vínculo Media, que fue una productora de contenidos para digitales. Dicen algunos, no sé, entonces, quizás de las primeras, dicen la primera productora de contenidos digitales que hubo en España, pues no sé, pero bueno, junto con Telépolis y otras iniciativas digitales, Red Cable de Fernando Berlín, pues probablemente de las primeras empresas que empezaron a trabajar los contenidos digitales año 93, ¿no? Y a partir de ahí, pues de los contenidos digitales saltamos a empezar a hacer periodismo digital, y bueno, pues esto pues obviamente pues llevó a cosas que supongo que charlaremos hoy, que fue pues ser cofundador de Terra junto con otra gente, después saltar a 20 minutos, ir haciendo distintos emprendimientos muy ligados al mundo de la tecnología, los contenidos, el marketing, ¿no? Eso fue. Pues, y hablando un poquito, primero por ponernos en contexto, tú naciste aquí y sigues manteniendo vínculo y tu empresa o una de tus empresas aquí en Orense. ¿Qué importancia tiene para ti en tu vida personal el mantener tu carrera aquí en tu ciudad natal? Bueno, todo, ¿no? Eh, yo soy muy gallego, soy muy ourensano, y esto no es
queda bien decirlo hoy aquí, ¿no? Porque parece como muy cliché, aquí estás para decirlo, pero la sí. gente que me conoce de Madrid diría, y me voy a sincerar, que soy un pesado, ¿no? Que soy un pesado, un tío que vive en Madrid, que tiene casa aquí en Ourense, que tiene casa también en Nigrán y que quiero vivir aquí en Galicia. Estoy combinando ya tiempos, pero soy un pesado porque en Madrid no paro de hablar de Ourense, no paro de hablar de las posibilidades de Ourense, ¿vale? Entonces sería incoherente ser pesado hablando de Ourense y promoviendo Ourense y Galicia, pero especialmente en mi provincia y mi ciudad, y no tener inversión aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las compañías que es en Raíz tiene su sede en Ourense, tenemos una oficina también en Marbella, tenemos una oficina en Madrid, obviamente, y tenemos una oficina en Salamanca, y ahora tenemos desde hace 5 meses una oficina ya con 35 personas en la ciudad de Mérida, en México, ¿vale? Porque hemos empezado operaciones en México y en todo lo que es la parte sur de Estados Unidos, porque trabajamos para empresas de lo que se llama el US Spanish, ¿no? ¿Vale? Y estamos trabajando muy activamente con empresas españolas y empresas de allí, sobre todo ahora mismo muy apalancadas en todo el furor que va a haber con el fútbol y el mundial del año que viene, ¿no? Allí. Y sí, Orense dirige las operaciones de Mérida en México, Orense dirige todo lo que son las operaciones de Raíz, y a mí me gusta invertir en Ourense y me gustaría invertir más incluso en Ourense, y a veces no se ha podido hacer pues porque la coyuntura tampoco nos lo ha permitido, ¿no? Pero sí, soy muy ourensano y creo en Ourense. Pues eso es lo importante y ese es el motivo por el que estamos aquí hoy sentados, porque realmente muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos en nuestra tierra, y gracias a personas como tú que transmiten fuera pero después demuestran que poder tener base aquí es muy importante para Galicia en general y en este caso Ourense en particular. A mí una cosa que me llamó la atención, o me llama la atención, fuiste director general, si no me equivoco, de 20 Minutos y conseguiste que fuese el segundo periódico digital más leído, ¿no? en aquella época. No sé si me equivoco. Cuéntanos un poquito de ese... Bueno, yo siempre me gusta, como soy periodista también, ¿no? sí. Me gusta a los que hacen, cuando me hacen alguna entrevista o dialogamos, matizar cosas, ¿no? Los matices son importantes. Yo no conseguí nada, lo consiguió un equipo. Yo que tuve la suerte y la fortuna de ser el director general de 20 Minutos en un periodo que era el periodo de nacimiento de la parte digital, es decir, 20 Minutos es una marca de un medio de comunicación noruego, del grupo Schibsted, ¿vale? Que compró distintos periódicos en papel que se distribuían en distintas ciudades de España. Los periódicos en Madrid se llamaban Madrid Más, en distintas ciudades se compró y se cambió la cabecera de todos estos para crear una red de periódicos que la gente recordará: Metro, El Qué, ADN, distintos periódicos que se repartían en puntos por de mucho tráfico de personas en distintas ciudades españolas. El grupo Schibsted, a mí me fichan unos señores que son noruegos, me fichan con un objetivo que es, bueno, este es un mundo que son los periódicos en papel, pero a usted le fichamos para que haga todo lo que tiene que ver con el negocio digital, ¿vale? de 20 Minutos, y con un objetivo de, bueno, había un liderazgo que era la de dos diarios, El País y El Mundo, que lideraban casi a la par, ¿no? Uno era número uno un día, otro... por el branding que tenían, periódicos súper conocidos, prensa líder en papel, y que tenían sus ediciones digitales con muchísimo tráfico, muchísima audiencia. Yo creo que el gran hito es cómo puede aparecer, irrumpir de la noche a la mañana una cabecera nueva digital, 20minutos.es, y comerle el pastel a los dos grandes, ¿vale? Y aparte comerle el pastel en 16 meses, que pasamos de 0 usuarios, ¿vale?, a ser el
periódico, hubo algún mes en el que llegamos a ser el más leído de todos, ¿no? Estábamos ahí en el top 3, 1, 2 y 3, ¿no? ¿Y cómo se hizo? Pues básicamente cambiando la fórmula periodística, ¿no? Que es una labor sobre todo del equipo editorial, no mía, de Arsenio Escolar, que era el director, y de todo su equipo editorial, que vieron muy bien y yo participé con mis opiniones, vieron muy bien que hay un tipo de lector que estaba buscando otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, hicimos cosas como una portada infinita, ¿eh? No sé si la gente lo recuerda, una portada de 20 minutos fue una portada infinita que es que no acababa nunca, era scroll infinito y bueno, hoy ya no sorprende, pero entonces sorprendía y entonces teníamos lo que llamamos el modelo zigzag, que era una noticia dura, que podía ser de política o de economía, una noticia deportiva, una noticia blanda, que podía ser de sociedad, y así zigzag. Entonces enganchábamos a la gente en la lectura, ¿vale? Buscando todo y picoteando. Inventamos otra cosa que fue los comentarios a las noticias. Claro, la gente hoy, en la época de redes sociales, pero nosotros dimos voz a la gente para que la gente pudiera comentar las noticias, ¿no? Que eso no existía. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2006, 2007. Importante para centrar el tema de los comentarios. De los comentarios, pero además es que aparte de los comentarios nos dimos cuenta que la gente que comentaba con mucho furor y aportando, ¿no? Entonces lo que dijimos es, esto es el periodismo ciudadano, ¿no? Entonces acuñamos en España el concepto del periodismo ciudadano, entonces le pedíamos a la gente que por SMS, MMS o correo electrónico nos mandaran cuestiones, noticias que eran calientes, ¿no? Entonces retransmitíamos en directo situaciones que pasaban en las ciudades y que, como nos decía algún alcalde entonces, se enteraron de lo que pasaba no por la policía municipal, sino por lo que estábamos publicando, ¿no? Y así pues se hicieron distintos hitos, ¿no? El primer debate electoral en directo en la época de Zapatero pues se hizo en 20 minutos y así pues distintos hitos, haciendo, bueno, un poco lo que ha marcado también mi carrera siempre, que es buscar constantemente la disrupción. Esta es yo creo que es el palabra, ¿no?, que me va acompañando en la vida. Soy un tío que me gusta la caña y como me gusta la caña, pues intento aplicar disrupción a todos los emprendimientos y empresas en las que me meto, ¿no? Intento buscar el decir, bueno, este es el status quo que hay y cómo puedo salirme, ¿no? Hace nada he participado, he comprado una parte de una academia de oposiciones a Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército, con más de 50 años de historia, pero que era tradicional, ¿no? ¿Y por qué me meto en esto?, me preguntan. Bueno, pues porque creo que la inteligencia artificial puede servir para que revolucionemos el mundo de las oposiciones y lo reinventemos, ¿no? Y llevamos un año trabajando en esto y la buena noticia surgió el viernes, ¿no? Recibo una llamada y resulta que una de las alumnas que tenemos, estudiando con nuestra metodología de inteligencia artificial, que permite, entre otras cosas, pues estudiar solo el 57% del temario en lugar de 57% y tener la capacidad de responder al 99% de las preguntas, pues ha sacado el número 1 de la promoción con esta metodología. Y entonces es cómo hacer disrupción, por ejemplo, ¿no?, en un negocio tradicional que son las academias de oposiciones de toda la vida, ¿no? ¿Estamos hablando de Qualentum en este caso? No, estamos hablando de Seràs, vale. Seràs.es, que es la transformación de lo que era una academia de Leganés tradicional, como las academias, como la Academia Postal en Ourense, academias locales, presenciales, donde la gente iba a la academia, ¿vale? Y la estamos transformando en una academia 100% online con disrupción tecnológica, ¿no? ¿Para qué? Para reinventar el mundo de las oposiciones, que es lo mismo que cuando aquel niño entró al centro de documentación periodística y dijo, jolines, tenemos la capacidad de poder hacer contenidos digitales, ¿no? Fíjate. Es apasionante escucharte, de verdad, o sea, aparte cómo lo transmites, cómo lo cuentas, y realmente lo bonito es ver cómo realmente
las ideas, si se quieren, pueden sacarse adelante. O sea, quiero decir, pues, Siempre, claro. Exacto. Pero eso yo creo que es algo que yo, en mi experiencia laboral de hace, bueno, desde ya desafortunadamente o afortunadamente desde hace ya muchos años, afortunadamente, efectivamente, pues vas viendo cómo hay gente que no sale convencida con lo que estás haciendo y esa gente directamente, pues finalmente muchas veces no es capaz evidentemente, si tú no te crees lo que estás haciendo, pues está clarísimo. Yo cuando me toca, ¿no?, el rol de entrevistar a gente para... Ahora lo hago cada vez menos, ¿no? Pero entrevistar, oye, ¿me puedes entrevistar a esta persona porque la queremos fichar y quiero saber tu opinión? No miro sus currículums. Es cierto que llegan ya en un proceso, ¿no? Pero tengo una conversación como esta para medir tres cosas, tres elementos que a mí me parece que son fundamentales. La pasión, la curiosidad y el espíritu de sacrificio. Si tú tienes pasión, tienes curiosidad y tienes capacidad de sacrificio, casi siempre se puede lograr todo. Después es cierto que hay ahí una zona gris, que es la suerte, el momento. Hay gente que, bueno, pues, que ha tenido más suerte y ha tenido también pasión, curiosidad, espíritu, más suerte que otro, pero es una zona gris pequeñita. Yo creo que con todos estos tres elementos, el cóctel mal no puede salir, ¿no? Pues para los que nos estén escuchando y se dediquen a la parte de recursos humanos y hacer procesos de selección, creo que ya tenemos algo que apuntar por lo menos para llevarnos de esta entrevista. Yo siempre digo, esta conversación, yo siempre digo que en este tipo de encuentros el objetivo para mí normalmente es que cojas una idea que te sirva y que la apliques de verdad. Con eso ya me doy más que por satisfecho, ¿no? Porque muchas veces pues eso, ves conversaciones o ves eventos o participas en eventos en los que realmente te vas vacío, ¿no? Y tú en este ratito, de verdad que me está pasando lo que me estás contando, hasta el punto que quería saber un poco, o sea, dices, hacemos con el tema de las academias, ¿sí? Trabajamos a través de la IA. ¿Qué tenéis entonces? ¿Un equipo de desarrollo en IA? Entiendo que o esto lo tenéis subcontratado. ¿Cómo trabajáis este tema de la inteligencia artificial con la academia? Bueno, a ver, como está muy de moda todo el tema de la IA, me gusta ir por partes. Primero, todo este movimiento que está habiendo de IA no es un movimiento más, es una revolución. Y yo sé que queda muy marquetero decirlo y parece que vivimos todos los días en revoluciones y es importante, ya que esto es un diálogo y una charla para compañeros, para colegas empresarios, ¿no?, que trabajan en el mundo de la empresa. Es importante que sepamos, yo creo que ya casi todos lo sabemos, que esta no es una revolución más. Es decir, esto no se trata de una revolución de una aplicación, de un desarrollo que sale, oye, que sale una nueva red social y entonces es revolucionaria. No, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un cambio de paradigma de la humanidad. Y es importante, es un cambio de paradigma de la humanidad. Ya nada va a volver a ser igual, ¿vale? Y nada va a volver a ser igual y estamos viviendo los primeros momentos de esta gran revolución, y es una revolución en estos primeros momentos basada en una cosa que se llama la IA generativa, que tiene un efecto muy guau, un efecto impresionante, porque es impresionante que un modelo de lenguaje natural tipo ChatGPT pues te responda de una manera tan natural y tan humanizada a cuestiones que son complejas, ¿vale? Pero esto no ha hecho nada más que iniciarse. Vale, entonces va a venir una IA mucho más potente, va a venir la mezcla de la robótica con la IA, la integración de la IA en sistemas productivos para ser más eficientes, ¿vale? Todo esto lo vamos a vivir en estos próximos meses, ¿vale?, de una manera muy, vamos a decir, disruptiva y salvaje, porque va a ser muy abrupta, va a llegar todo de una manera muy abrupta, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo estamos abordando nosotros y a compañeros que me piden consejo, cómo les digo que lo tienen que abordar? Antes de hablar del desarrollo, ¿vale?, tenemos que hablar del pensamiento, ¿vale? Hablar de cómo la IA conceptualmente puede ayudar a mis compañías, puede ayudar a mi negocio, puede ayudar a lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos o estamos trabajando
de una manera muy dura, ¿vale?, en conceptualizar las cabezas de todas las gentes que trabajan en nuestras empresas, ¿vale?, para que adopten la IA dentro de sus mecanismos de pensamiento, ¿vale? Yo soy de los que creo que cada trabajador, antes de que acabe el 2026, es decir, en los próximos 14, 15 meses, va a tener un gemelo al lado que es un agente cognitivo que le va a ayudar a trabajar. Esto antes de diciembre del 2026. Todos, un contable, un director de recursos humanos o un técnico en exportaciones, ¿vale? Va a tener a un agente y va a tener que llevarse bien con ese agente. Y ese agente, por hacer un símil, una metáfora, sería como si se sienta alguien a tu lado y te tienes que llevar bien con esa persona, ¿vale? Bueno, pues te tienes que llevar bien con esa persona que va a estar, que no es una persona, es un agente cognitivo, ¿vale?, que te va a ayudar a ser más eficiente, más productivo y que tu trabajo sea de mayor calidad y que sea exponencial, que es algo que el ser humano aún no tiene adoptado de una manera natural. El pensamiento exponencial no lo tiene adoptado de una manera natural. Esto es lo que debemos hacer cuanto antes, ¿vale? Los desarrollos que se hacen, es decir, cómo puedes adaptar cosas a medida para poder llevarlas a tu negocio, es la parte de ejecución, la parte práctica. Eso es como programar, como cuando hace 25 años decías, quiero tener una página web, ¿vale? Entonces, ¿qué es más importante, ejecutar la página web o antes pensar qué tipo de página web queremos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el estadio de pensar. ¿Qué hace Raíz? Raíz está haciendo con todos sus clientes una labor de cómo utilizar todos los recursos que nos proporciona la inteligencia artificial, sobre todo la generativa actualmente, ¿vale?, en el desarrollo de los objetivos que tienen los clientes. ¿Vale? Entonces, lo pensamos, lo diseñamos y hacemos toda la estrategia. Y después tenemos un equipo en el que sí que hay ejecutores, ¿vale?, de toda esa estrategia, entre los que están obviamente pues ingenieros que se dedican a trabajar con lenguajes naturales. De hecho, le damos tanta importancia a este mundo del pensamiento que hemos sido la primera agencia de Europa que ha creado una cátedra de inteligencia artificial y branding content con la Universidad Pontificia de Salamanca. Una cátedra que hoy el CEO de Raíz, José Manuel Regueiro, a esta misma hora, por eso nos hemos tenido que dividir, está presentando el segundo curso de la cátedra, ahora mismo en la Pontificia de Salamanca. Y estamos llevando a clientes nuestros a la cátedra para que el mundo universitario, formado por publicistas, periodistas, comunicadores audiovisuales e ingenieros, ¿vale?, de la Facultad de Informática, piensen dentro de una cátedra en soluciones para esos clientes, soluciones de impacto, disruptivas, cómo meter servicios de atención al cliente diferentes, cómo apoyar al sector hostelero, por ejemplo, con agencias de comunicación y de marketing que sepan anticiparse a las reseñas que van a tener publicadas en sitios como Google o Cover Manager y demás, ¿no? Entonces hay equipos que piensan eso y de lo que se piensa después lo ejecuta la agencia, ¿no? Y yo creo que estamos en ese mundo, estamos ahora mismo en el mundo de educarnos, que todos los empresarios que nos ven entiendan las posibilidades, que eduquen a sus equipos, que los formen, ¿para qué? Para adoptar, ¿vale?, que es un verbo muy bonito porque es como interiorizar, adoptar a la inteligencia artificial dentro de lo que soy como empresa, ¿vale?, y ver cómo se le puede sacar el mayor partido. Y hay cosas que puede hacer Raíz después en ejecución porque tiene recursos, pero otras cosas que lo pueden hacer, pues yo que sé, Redegal, que es otra agencia amiga de Ourense, fantástica, de Jorge, que tienen una maravilla de productos y que nos encantan y entonces pues a veces le decimos a nuestros clientes, no, es que nosotros no te podemos ayudar, pero conocemos a Jorge y su equipo de Real que lo pueden hacer fantásticamente bien porque tienen esta solución, este producto SaaS que está basado también en IA y que lo puede hacer u otro colega, ¿no?
porque es un mundo, como te puedes imaginar, amplísimo y muy incipiente, ¿no? Totalmente. A mí, bueno, me he fijado en la forma en la que contabas que tú vas a tener un agente, amigo, no dijiste agente exactamente, ¿no? O sea, que trabaja contigo. Yo en mi caso, yo soy del sector inmobiliario, yo en mis instrucciones de ChatGPT lo que tengo puestos es quiero que trabajes como lo diré, como un ayudante no, sino como un profesional del sector que trabajes conmigo, o sea, me hizo un amigo, justo lo que tú dices, ¿no? O sea, de alguna manera las instrucciones en las que le di es quiero que tomes decisiones, a ChatGPT ahora creo que todos sabemos que hay que decirle que sea un poco más crítico, que normalmente nos dará mucho la píldora y tal, y bueno, en ese punto friki que yo tengo sí veo, o estoy notando que las empresas están tardando, desde mi punto de vista, en adaptarse a la inteligencia artificial. Ya con las bromas ya lleva unos años funcionando, yo llevo pagando ChatGPT desde el principio y noto que a mi alrededor muchas de las empresas con las que trabajo todavía no se lo han ni planteado. ¿Tú notas que realmente los empresarios son conscientes en general de la importancia que va a tener? Sobre todo, otra cosa, que es lo que tú dices, la rapidez. Yo me reconozco friki. Como friki que soy, cuando estoy por las noches en casa, en lugar de estar viendo la tele, una película en Netflix o lo que sea, pues estoy leyendo noticias y la mayor parte de inteligencia artificial. Y no soy capaz de estar al día, o sea, siguiéndolo prácticamente día a día, porque está siendo lo que tú dices, muy disruptivo. Cada día salen cosas nuevas. Y al principio yo tenía la emoción o la ilusión de probarlo todo, pero llega un momento en que dices, tío, relájate, es completamente imposible, vete seleccionando un poco. Y me sorprende mucho que mucha gente de mi alrededor que tiene empresa, pues todavía ni se lo ha planteado. Entonces quería saber un poco tu opinión al estar en contacto con las empresas, ¿cómo lo ves? No lo veo, fíjate, no sé si es porque soy optimista, yo soy muy optimista siempre, ¿no? Pero no estoy tan de acuerdo porque sí que veo bastante sensibilidad, muchísima sensibilidad en empresarios y en ejecutivos, es decir, en gente que dirige las empresas. España, lo sabemos todos, es un país de tejido pyme, el 98% de las compañías españolas tienen menos de 10 empleados, es decir, estamos hablando de un tejido complejo, ¿no? Hay que entender que un empresario de los que seguro que no nos está viendo ahora en directo porque está trabajando, porque es difícil que nos vea ahora a las 11:30, pero que puede ver esto on demand en algún momento, un sábado o por la noche, seguro que es consciente del impacto que va a tener. Si es un empresario responsable y es un directivo responsable, estoy plenamente convencido de que sabe que esto es una revolución no pasajera y que va a tener un impacto directo en su negocio más temprano o más tarde, dependiendo del sector en el que esté, ¿vale? ¿Cuál es el problema que yo sí que veo que no son conscientes? Pues que justo lo que dices tú, la capacidad para poder entender qué es lo que tiene que hacer, qué pasos tiene que dar para poder aplicar toda esta gran revolución de una manera progresiva, pero inmediata, es decir, desde ya en su negocio, pues no la veo. ¿Y por qué no la veo? Porque somos latinos, porque esto es España. Y entonces nosotros somos más de, bueno, que fluya, que pasiño a pasiño, que vayan pasando las cosas, que lo vayan haciendo otros y después ya venimos nosotros. Y yo creo que esto es un error. Es un error porque no digo que hagamos las cosas rápido, que la hagamos con ansiedad, que busquemos una velocidad que esté fuera de nuestras capacidades. Lo que digo es que hagamos las cosas al tiempo que nos exige el mercado. Y el tiempo que nos exige el mercado es un tiempo que desconocemos, lo del pensamiento exponencial. Las cosas van tan rápidas, ¿por qué? Porque se procesa de una manera exponencial, ¿vale? Entonces no es un crecimiento lineal, es exponencial. Entonces, lo que yo recomiendo es que no me digas que sabes que esto es una revolución. Hazte un plan de cómo esta revolución se puede ir adaptando a tu negocio. Contrata a gente que te ayude a entenderlo. Y cuando hagas un análisis, después ya le imprimes tú la velocidad que quieras. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, el impacto que va a tener la IA generativa en vuestro negocio es total. Es decir, en nada
vamos a ver cómo una persona propietaria de una agencia inmobiliaria, ¿vale?, puede mover una cartera en el día a día que hace 2 años, para moverla, para mover esa cartera, necesitaría 10 empleados. Y ahora lo va a poder hacer solo, él solo, sin 10 empleados. Entonces el impacto es tremendo, ¿vale? Es brutal. Y en el mundo del empleo ese impacto nos lleva a cosas con las que no estoy de acuerdo, porque cuando alguien me escucha decir esto y lo primero que está pensando es 10 empleos menos, digo, eso es un análisis simplista, reduccionista y negativo, porque en realidad no son 10 empleos nuevos, yo lo veo como 10 oportunidades maravillosas para crear 10 compañías diferentes que compitan en el sector inmobiliario, ¿vale? Y que mejoren, ¿vale? Y que hagan, por ejemplo, que haya sector inmobiliario hiperespecializado para cosas que necesita la sociedad, como por ejemplo pisos para estudiantes, ¿vale? Y que como no hay pisos para estudiantes, pues a partir de ahí empieza a haber disrupciones que busquen nuevas fórmulas para que los estudiantes puedan habitar, que a lo mejor parten de sistemas que ya estaban antes en la época de nuestros abuelos, que es, hablando de abuelos, que yo lo he querido hacer en Ourense y es un sitio donde me interesa mucho hacerlo, que es investigar sobre las fórmulas de cohabitación en un edificio, seniors, personas mayores, con jóvenes, y que la remuneración a esos jóvenes venga por la ayuda y la compañía que se le den a las personas mayores, y esa remuneración puede ser una parte en especie, que es habitabilidad, ¿vale?, y otra parte económica. Y esas fórmulas de un tipo de nueva economía, yo creo que Ourense es una ciudad fantástica para probarlas, ¿vale? Y son fórmulas en donde la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho también, ¿vale? Bueno, no sé, no quiero... No, y aparte el ejemplo me ha venido fenomenal. Yo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, gestionamos muy poquito piso de estudiantes. Lo mío, o sea, mi sector es inmobiliario y soy agencia. Entonces, digamos que ya casi lo tenemos automatizado ese proceso, ¿no? Sí que es cierto que mi compañero de trabajo en este caso, le describo el piso, las 5 habitaciones, cómo son, el precio y un poquito todas estas cosas, y luego que nos llama pues gente de Canadá, de Corea, de Alemania, de Inglaterra, para venirse muchas veces por Erasmus y estas cosas, y automáticamente simplemente copio el WhatsApp que me llega o el correo que me llega, lo pego y automáticamente tengo desde la traducción a mi idioma a la respuesta ya automática para copiar y pegar directamente, en este caso, y esto nos ha agilizado un montonazo un tema tan sencillo como este. Pero creo que sí que es importante, muy importante lo que tú dices, que hay que pensar. Yo creo que estamos un poco revolucionados, un poco acelerados. Bueno, en este caso, mi caso, ¿no? Porque, por lo que le digo, porque me gusta, la disfruto y entonces es como que quiero abarcar todo. Mira, no quería dejar pasar, también el fundador de Qualentum. Quería que nos explicases un poquito qué es lo que hacéis en esta empresa. Qualentum es una compañía actualmente ya 100% del grupo Proeduca. El grupo Proeduca es un grupo de formación en habla hispana, el número 1 del mundo, online. Yo monté una empresa que se dedicaba a la formación online de oficios de trabajadores digitales, lo que se llaman digital workers, ¿no? U obreros digitales, que se llama EDIX. De hecho, EDIX es porque el acrónimo de lo que era Escola Digital, porque yo quería que fuera una escuela gallega, y bueno, pues lo que hicimos ahí pues fue el embrión de lo que hoy se llama Qualentum, ¿no? Entonces, Qualentum yo salí del capital en junio del año pasado, ¿vale? Se vendió íntegramente al grupo Proeduca, pero es un proyecto en el que le guardo un cariño súper especial porque tenía un componente social fantástico que se puede resumir en hay una necesidad tremenda de trabajadores digitales y tecnológicos que no se forman ni en FP ni en la universidad, de oficios sobre todo por no reglados, oficios que son incipientes, lo que son esos obreros digitales, y lo que hicimos fue un sistema de formación de estos obreros y de colocación en compañías.
lleva un componente muy social porque lo que hacíamos era un sistema de financiación en el que el alumno no tenía que pagar nada, se formaba y le encontrábamos trabajo. Cuando le encontrábamos trabajo, la empresa nos pagaba una remuneración por conectarle con ese trabajador y el trabajador con sus nóminas empezaba a devolvernos todo lo que ha sido el periodo de formación. Es decir, es un sistema también disruptivo de ver la transformación de la vida de las personas, ¿no? De hecho, todo nace por una estadística que vi hace unos años, en la que, bueno, pues había entonces 500.000 de personas que se identificaban, jóvenes menores de 22 años, que se identificaban como ninis, ¿no? Que ni estudiaban ni trabajaban, y me pareció interesante abordar el problema, porque lo que no podía entender es cómo las empresas estaban diciendo que no encontraban trabajadores cualificados para poder trabajar en temas de tecnología, de servicios digitales, y tener la tasa de paro juvenil más grande de la Unión Europea, ¿no? Es una distopía, es tremenda, ¿no? Pero ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, el que está pasando para mí es que está fallando la forma en la que se forma en la formación profesional y en la universidad a los trabajadores que tienen que conectarse en la empresa. Es decir, hay una desconexión total entre el mundo universitario y el mundo de la formación profesional con el mundo empresa. Y creo que aún sigue esta desconexión porque seguimos pensando que tiene que haber entidades tipo ANECA, ¿vale?, que son capaces de diseñar currículum, sílabus de formación en ingeniería informática, o por poner un ejemplo, ¿no?, en la que pues hay gente que sale formada de una manera en la que es la visión de la informática pues del siglo pasado, ¿vale?, y no la visión de la informática del siglo XXI, ¿no? Esto es un tema que daría para otra jornada completa, Pues lo sí. que estás diciendo, la desconexión de universidad, formación y empresa. Creo que se están dando pasitos, porque con el tema de ya ir haciendo prácticas de manera un poquito más incipiente a la hora de estudiar y tal, pero creo que hay desconexión total. Yo creo que la universidad y la empresa deberían ir de la mano, porque creo que al final sería lo inteligente, pero como te digo, esto es un tema que daría Sí, sí, se están para dando hablar. pasos muy interesantes, sí. En Galicia, por ejemplo, sé que se ha trabajado muchísimo todo el desarrollo de la FP dual, ¿no? Exacto. Pero yo lo que sí que sigo viendo es a empresarios gallegos, colegas, ¿no?, que me dicen: Juanjo, sí, pero llegan aquí y no saben hacer nada. Yeah. Es decir, vienen con teoría, pero no saben hacer nada. Entonces, lo que no puede ser es que una persona que viene de la formación profesional, como dice su nombre, sepa teoría y no sepa hacer nada. Si viene de la universidad, ¿vale?, que es para desarrollo de pensamiento crítico y un estudio más teórico, puedo entender que no sepan hacer, pero un chico de la FP que no sepa hacer es grave, ¿no? Y eso hay que revisarlo, sí. Totalmente. Mira, hubo un momento en el que apareció así por la mesa un teléfono circulando. Me lo imaginé que era la clásica nota, ¿no? Sí, es en este caso una pregunta que nos hacen bueno, los compañeros que nos están viendo. Sí. Y Iván nos dice: hola Juanjo, recuerdo asistir a una charla hace muchos años en Coruña. Creo que en el evento de Big Web, en aquel momento tenías en desarrollo un proyecto de eventos grupales basados, creo que en la idea del Foursquare. ¿Qué fue de aquello? ¿Te suena? Sí, claro. Bueno, no fue un proyecto, fue una empresa de las que más cariño he tenido, porque ha sido, bueno, han sido muchos emprendimientos, pero es una marca y un emprendimiento al que le tengo mucho cariño, que fue Kedin con K, ¿no? Y Kedin efectivamente fue una plataforma que nació en unas oficinas allí en la calle Barquillo, siendo compañeros de Twenty, ¿no? Éramos así, imaginaros, ¿no? Bueno, Twenty la pegó, nosotros no la pegamos tanto, pero hicimos ruido, ¿no? Y se basaba básicamente en crear, de nuevo, ¿no?, la disrupción del concepto de guía de ocio local. Las guías de ocio, a mí me fascinaba Time Out como guía de ocio, que tú cuando ibas a un país, a una ciudad,
pues te comprabas la Time Out en papel, pues para ver qué es lo que podías ver en teatro, conciertos, ¿no? Qué es lo que se cocía, ¿no? En el entretenimiento de la ciudad. Y yo lo que propuse es que la guía de ocio no la crearan los editores, no la creara un equipo de periodistas, sino que fuera colaborativa y que los locales y los productores, los que proporcionaban eventos en la ciudad, los que creaban eventos en la ciudad, tuvieran una plataforma donde pudieran publicar esos eventos y que de una manera social se pudieran puntuar, comprar entradas y demás, ¿no? Hay que contextualizar los momentos, ¿no? Esto Claro. fue en el año 2005, ¿no? Sí, ya nos decía aquí Iván, creo que se llamaba, que hace mucho tiempo. Claro, ¿no? en el 2005, ¿no? Hace 20 años. Hace 20 años lo que decíamos es, bueno, que no haya alguien que publique, sino que todo el mundo lo pueda publicar en una red social de eventos, ¿no? Y donde nosotros poníamos la plataforma también para que los dueños de los locales pues tuvieran su primera tiquetera y que pudieran poder vender sus tickets, ¿no? Y tener sus programas de afiliación y demás. ¿Y qué fue de eso? Pues fue una compañía que tuvo su momento, es cierto que ganamos dinero, fue una compañía además que tuvo dos accionistas de referencia fantásticos, José María Mainat y Toni Cruz, amigos personales míos y fundadores de Yes Music, y de programas como Operación Triunfo. Toni nos dejó este verano, un gran amigo, un tío creativo brutal y muy ligado al mundo del entretenimiento, y con ellos creamos Kedin. Y llegó un momento en el que viene el furor de todas las tiqueteras, que empiezan a vender entradas online, ¿no? Viene el furor de las redes sociales y nos hicimos pequeños. Entonces, bueno, pues decidimos que era el fin de Kedin. Y esto me lleva simplemente a una reflexión que también ha marcado mi vida, ¿no? Los emprendedores, como ya sabemos, que hay proyectos que son de éxito y proyectos de no éxito, pero nunca proyectos de fracaso. ¿Vale? Llegó el momento en el que había que decir, hasta aquí ha llegado Kedin, no perdimos dinero, cerramos, ¿vale? Hemos aprendido mucho y ha tenido su momento, ha tenido su vida, y ahora ya no tiene su momento. Y eso no es un fracaso. Es decir, el éxito no va por hacer un exit de venta de no sé cuántos millones. El éxito tampoco no viene por hacer una ronda de inversión y que alguien te ponga 10 millones para desarrollar un proyecto. El éxito son las pequeñas cosas acumuladas que en cada día pueden hacer que tu objetivo, el objetivo que te has marcado en ese proyecto, se cumpla. Y mi objetivo en ese momento era democratizar las guías de ocio, que no estuvieran dirigidas por un editor jefe que decide si este concierto o esta obra de teatro es la que tiene que estar en portada, ¿vale? Un poco... La portada la decidían las audiencias que iban votando con estrellitas los eventos, el modelo Foursquare, ¿no? Sí. Al que hace referencia Iván, ¿no? Pues, Juanjo, estoy muy contento, realmente contento de haber tenido esta charla contigo, y en este momento estoy un poco defraudado porque ha sonado la alarma esta de Marras, que también fue otro imprevisto. Me había puesto yo el contador para no pasarme de tiempo porque me emociono, y eso quiere decir que tenemos que dejarlo aquí. Y desde luego estos encuentros de Ourense en línea, encuentros digitales, en este caso como decía, podemos estar aquí hablando contigo gracias a la Diputación de Ourense y al Círculo de Empresarios. Yo lo único que les pido es que esto no se quede aquí. O sea, esto ha sido la cuarta parte de lo que tenemos que hablar tú y yo. Felicitarte sobre todo por tu trayectoria y sobre todo por cómo comunicas, cómo una persona que tenga ganas de emprender, después de escucharte, desde luego sale con las pilas puestas. Y esto es muy importante para la sociedad. A mí solo me gustaría decir una cosa, y la digo sinceramente. Muchas gracias a la Diputación de Ourense, al Círculo de Empresarios. Cualquier persona empresaria de Ourense o no de Ourense que me esté viendo y que tenga cualquier duda sobre lo que he hablado y que sepa que le puedo ayudar, me encantaría ayudar. Yo creo que Ourense tiene un potencial que no se ha desarrollado en el mundo tecnológico, en el mundo digital. Por distintas coyunturas yo he intentado que Ourense
fuera una ciudad 100% tecnológica. Yo decía que aquí se puede construir un hub muy importante de pensamiento que haga cambiar el sistema productivo de la provincia, ¿no? Porque se dan una serie de condiciones que así lo permiten. Aquí tenemos una facultad informática muy buena, de mucha calidad, estamos en un sitio geográficamente fantástico, porque estamos en una conexión con Portugal también fantástica. Se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y creo que hay mucho por desarrollar. Me encantaría poder participar con el resto de empresarios ourensanos en que esto se produzca. Aquí estoy, simplemente es abierto a ello, ¿no? Lo dejo ahí. Soy fácil de contactar y encantado de ayudar de manera totalmente además desinteresada, ¿no? Entiendo que eres consciente de lo que estás haciendo, porque desde luego... Plenamente consciente. lo que estás diciendo en este momento, porque desde luego a vosotros, a los que nos estáis viendo en este momento a través del streaming, creo que un ofrecimiento de este tipo tiene un valor inmenso. O sea que solamente deciros que felicidades por haberos conectado, felicidades porque os lleváis la tarjeta de visita, en este caso de Juanjo, en blanco para que podáis hablar con él y podéis discutir cualquier tema que pueda estar relacionado con el mundo de la empresa, lo cual me parece que tiene un valor enorme, ¿eh? Entonces, Juanjo, insisto, de verdad, muchísimas gracias. Es un auténtico placer hablar contigo. Es un auténtico placer no hablar, sino escucharte, cómo transmites, cómo dices las cosas. Y yo hoy me voy con más ganas a trabajar a mi inmobiliaria de las que tenía hace un ratito. Y eso es todo gracias a ti. Fantástico. Muchísimas gracias. Gracias.